Pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús, eh, se tengan muchas bendiciones. Estamos en la parte 5. Hemos visto varias partes ya, la 1 hasta el 4. Quiero hablar de la parte, un poquito de la parte 4, porque vamos viendo el tiempo, el plan de Dios en su tiempo real, lo vamos viendo por detalle, texto a texto. Así es que vamos a ver la lámina que vimos en la conferencia anterior, en la exposición anterior, y habíamos quedado que la línea de tiempo de Dios es esta de arriba y que esta línea que viene aquí abajo es la línea del conteo de los hombres. Llegando a la conclusión de que Abraham nació en el 2320 y en el tiempo de Dios, y en el tiempo de la línea de los hombres en 1948. Hasta aquí hemos llegado. Pues déjenme decirle que este tiempo sigue caminando en orden, evento con año, hasta el final. Para darles una muestra del tiempo que les hablo, que lo vamos a tener, lo vamos a ir viendo. A este tiempo hay una profecía en el libro de Daniel que equivale a 45 días. Y si esa profecía de 45 días ustedes no la toman en cuenta, jamás ni nunca el plan de Dios en tiempo real le calzaría a la perfección. Tiene que tomarlo en cuenta para que este plan sea perfecto. Para que se dé una idea. Si nosotros nos olvidamos de esa profecía incluso, de esa chiquitica, porque es pequeñita, es de 45 días. Si la olvidamos, este plan no nos daría nunca. Para que se den una idea de lo perfecto que es el plan de Dios en su tiempo real. Déjeme decirle que son muchos los que han dicho que el plan de Dios es perfecto, que el plan de Dios para los hombres es exacto, pero solo lo dicen, pero nunca lo han demostrado. Así es que aquí lo estamos demostrando. Exacto. Ahora que tenemos, les recuerdo a dónde quedamos. Vamos a la siguiente hoja. Acuérdense que terminamos en el tiempo de Dios con 2320 años, con el nacimiento de Abraham. Ahora, en el libro de Mateo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que íbamos a ir probando las cantidades que la Biblia de años nos da y que íbamos a ir haciendo los cálculos y los números? Ahora voy dándole los eventos y los números a dónde están esas cantidades de años que yo les digo, calculen, sumen. ¿Recuerdan? Ok, aquí vamos ahora. Ya mostré a dónde están 1948 años en el conteo de los hombres y les mostré dónde están los años del conteo verdadero más los 372 años que escondieron, que es la línea de tiempo de Dios, y les mostré la línea del hombre. Ahora voy a mostrarles dónde están 1680 años, que la escritura lo dice así de facilito. Dice Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Esto, mis queridos hermanos y amigos, da un valor de 42 generaciones. Y 42 generaciones por 40 les va a dar 1680 años. Aquí tienen en esta lámina, en este diseño, aquí tienen ustedes, aquí pueden ver desde Abraham a David 14 generaciones, Mateo 1:17. Déjenme decirles que todo el periodo
aquí pueden leer, estos son los 180 años según Mateo 1:17. Son desde aquí hasta aquí, mis señores. No lo olviden. Fíjense bien, estudienlo bien y aprecienlo. Exactamente desde aquí hasta aquí tienen 1680 años. Por lo tanto, de Abraham a David tienen 560 años. En este pedacito de aquí a esta línea tienen 560 años. ¿De dónde sale ese número? 14 generaciones equivalen a 560 años. ¿Ven este numerito que está aquí? Este número dice 2880. ¿Por qué dice eso? Porque si ustedes suman en el final de Abraham 2320 más 560, eso les va a dar 2880. O sea que desde Abraham a David tenemos 560 años. Eso suma con el tiempo que traemos de Dios con relación a Adán, con relación a Abraham. Si ustedes lo suman, tenemos en el tiempo de Dios, esta línea del tiempo de Dios es de 2880 años. Así de exacto. Ya que el tiempo del hombre no lo traigo. Porque si ustedes suman 1948, que es el tiempo del hombre, y ustedes se lo suman a estos 560, jamás le va a dar a ellos 2880 años. Este número que está aquí. Si ustedes lo quieren contar, ustedes traen los 1948 y lo van sumando también. Y ahí viene el tiempo. Porque quiero aclararles algo. Que mediante que venían los años de Dios en su conteo correcto, y los hombres traen un conteo, ¿verdad?, de los 130 años que vivió para acá Adán, los años no cambian en nada. Es el mismo año de Dios, años que traen ellos, solo que con menos años. Esa es la diferencia. Solo traen menos años, el tiempo de Dios trae más años. Por eso es que el plan de Dios a los hombres jamás les va a cuadrar. Por eso es que el hombre en profecía va al tanteo, porque no reconocen el tiempo de Dios ni lo tienen. No lo tienen ni los hombres, ni lo tienen los hombres de Dios. Por eso es que van al tanteo. Por eso es que hoy le dicen, hermanos, cuidémonos que posiblemente el Señor viene hoy. Y no es cierto, el Señor no viene hoy. El Señor viene en su tiempo. Nunca olviden eso. Entonces le mostraba dónde estaban los primeros 560 años, las primeras 14 generaciones. Luego de David a la deportación de Israel a Babilonia, es este otro trecho que ustedes ven aquí. 560 años más, otras 14 generaciones. Esto viene sumando de que en el tiempo del Señor, estos 2880 más 560 nos va a dar 3440 años. Aquí lo tienen. Ahora, de la deportación de Israel, al final, ¿verdad? Al final del Mesías, que es este trecho que ustedes ven aquí. Hasta aquí. Si ustedes se fijan en este número, es el 4000. Que no le quede duda ni lo piense. Nuestro Mesías murió en el año 4000. Aquí tienen un periodo de otras 14 generaciones que le va a dar 560 años. Nótese que aquí ven un numerito que dice 1397.
Pues en el 1967 nació nuestro rey. Nace Jesucristo en el 1967. Después de 33 años, él muere. Él muere en el 4000. ¿Se fijan cómo funciona el tiempo de Dios? Es perfecto, es exacto. Pues esto es lo que nos han escondido por milenio, porque ya tenemos casi los 2000 años. Roma dice que ya estamos en el séptimo milenio. Eso es mentira, eso es falso de toda falsedad. Delante de Dios nosotros no hemos pasado esos 2000 años todavía, es que dice Roma que estamos en el séptimo milenio. No, 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 engañados van a quedar, no estamos en el séptimo milenio. No hemos cumplido el sexto todavía. Entonces, aquí pueden ver la maravilla desde aquí hasta aquí hay 1680 años. Aquí pueden ver el nacimiento del Mesías, 3967 y él muere en el 4000. Nuestro Señor, si no hubiese vivido 33 años completos, el plan de Dios no fuera perfecto. Eso vivió el Mesías, 33, y a los 33 murió. Tuvo 3 años de ministerio y 30 años que él estuvo creciendo en gracia. 33 fue su ministerio y a los 33 él murió. Ahí lo tienen. Y muere en el año 4000 de Dios. Para el hombre, el Mesías murió en el año 33. ¿Cómo la ven desde ahí? Eso es el invento de Roma, pero no en los proyectos de Dios, en su tiempo. Así es que nuestro Mesías, y si no investiguenlo, ustedes pueden investigarlo, no crean que solo yo digo que el Señor murió en el 4000. Eso lo dijeron en la Universidad de Oxford, Inglaterra. No hay necesidad de ir a esas universidades para darse cuenta cómo es la verdad de las escrituras. Solo hay que meterse en la escritura y revisar bien con una lupa como quien está escogiendo unos frijoles que están sucios, como quien escoge frijoles. Ustedes rebuscan y rebuscan, más la investigación ustedes se dan cuenta que Dios les está contando una verdad que es irrefutable. Porque si no fuera así, el plan de Dios en tiempo real no existe, no existiera. Y sí existe. Y existe porque la palabra de Dios existe y porque Él la ha guardado y la ha defendido. Por eso existe el tiempo de Dios también. Así es que aquí tienen la famosa suma de 1680 años, más los 1948 que sumamos, recuerdan, una de las exposiciones. Pero ahora vamos a entrarle a algo que parece un enredo, pero que la verdad nunca puede ser tapada. Lo enredaron, lo tergiversaron, pero no pudieron. La verdad siempre va a resplandecer, la verdad siempre va a resplandecer sobre las tinieblas. Fíjense que cuando el tiempo de Dios, ahora vamos a ver un detalle que no quiero que lo pierdan de vista. Aquí traemos el tiempo de Dios arriba hasta el 4000. Pero ahora noten algo. Ahora el tiempo de Dios lo vamos a bajar y lo vamos a llevar abajo. Y el tiempo de Roma lo vamos a llevar arriba, aquí. Y el tiempo de Dios que venía arriba lo vamos a llevar ahora abajo. Pero sin perder la sincronización del tiempo real de Dios, no se puede perder. Aquí dice 4000. Aquí ahora que bajamos, ¿qué dice? Dice 4001.
aquí está el rollo, aquí está el enredo. Cuando es el año 4001, la maravillosa Roma, la ingratitud de Roma le dijo a la humanidad, el año 34. Y todo el mundo se tragó eso. Es el año 34. Agarraron los 33 años del Mesías y dijeron, él nació en el año 1. ¿Cuál año 1? ¿Cuál año 0? También dice que ese es el año, que es el año que... ¿Quién les dio permiso de arrancar con el año 0? Nadie. Vinieron ellos y cuando era el año 4000 dijeron ellos, el año 34. Pero para Dios y nosotros, el pueblo de Dios, y aún para los israelitas, es el 4001. Póngale sello, sin equivocación alguna. Por eso es que a Roma, las profecías no están en el calendario romano, por eso es que no le cuadran a ellos. Ah, pero en el calendario de Dios, sí, todo el Apocalipsis, todo lo que viene, sí calza en el tiempo de él, pero en el de ellos no calza. Porque de primas a primera, cuando era el 4001, dijeron, es el 34. Ahí lo tienen. Aquí también. 4001, ellos dijeron, es el 34. Y resulta que después dijeron ellos, dicen, que Tito, el emperador romano, destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Mateo 24, 1 y 2 habla del asunto. ¿Ustedes creen que en el 70 destruyó Tito, el emperador, a Jerusalén? No, señores. Luego, acuérdense que el tiempo de Dios ahora lo llevamos abajo. El de Roma va arriba ahora. Entonces resulta, mis hermanos, que cuando Roma dice que Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, en el tiempo de Dios era el año 4037. 4037. Tienen que comprender algo muy importante. Cuando estamos en el 4001, ellos instalan el calendario solar. Y resulta, hermanos, que ustedes no deben pasar por alto, que desde ahora, que es el 4001, año 34 para ellos, no debemos de olvidar que cada año que pasa después de esta fecha para acá, cada año el calendario solar, el romano, cada año, él aumenta 5 días por año, el calendario de ellos. Así fue como lo tergiversaron, así fue como le metieron el gol a la humanidad. Dejaron el calendario lunar, el que Dios le había dado a la humanidad, y dieron ahora va a ser el solar, y entonces vinieron ellos. Cada año que pasaba, el calendario se adelantaba 5 días al año. Entonces, cuando es el 34, es el 4001. Pero cuando es el 70, los romanos ya han aumentado. El calendario romano ya se ha adelantado 185 días al 70 del emperador Tito. Pero 185 años, hermano, es como medio año. 0.51. Pero cuando es 0.51, ese decimal no va a la suma de los años de Dios todavía. Y por lo tanto, cuando es el 70 después de Cristo, entonces en el tiempo de Dios es el 4037. No se ha movido mucho.
Pero quiero demostrarles que cuando llegamos a los 300 años después de Cristo, la cosa sí se pone. Ya van a ver cuántos años van en aumento. Pero el tiempo de Dios no aumenta porque su calendario sigue vigente. Roma es el que se cambia el calendario y comienza a tergiversar el tiempo. O sea, fue la astucia más grande que hizo Roma para perder los tiempos de Dios. Entonces, cuando estamos en el 34 es el 4001, cuando estamos en el 70 es el 4037. Pero cuando la cosa pasa al año 300, la cosa aquí sí ya tenemos que manejar los números, ya tenemos que manejar cálculos matemáticos. Ya tenemos que manejar aquí una pequeña ecuación. Es simple y sencilla, hermanito, pero práctica. Sin esta cuenta, nosotros no podríamos saber en qué año exactamente de Dios vamos. Y ahí van a ver al final que es perfecto la cuenta de Dios. Luego, recuerden que el tiempo de Dios es este, el tiempo de los romanos es este, y aquí vamos con el tiempo de Dios abajo. Voy a volver un poquito al 4000 porque quiero decirles algo. Antes de llegar al 4000, los hombres junto con el conteo de Dios vienen contando bien. Olvidaron 372, pero vienen contando. El tiempo de Dios, aunque vaya avanzadito, pero venían contando los mismos años, ¿ah? Solo que los hombres tenían 372 años menos y el tiempo de Dios tiene sus años completos para llegar aquí. Pero mire qué malo es Roma. Roma es malvada. Cuando él llega al 4000, ya se olvida del conteo que traía y dice, ahora vamos a contar diferente. Y ahí donde dijo el año 1, nacimiento del Mesías, muerto, de todo lo borró y ahora va de vuelta con otro tiempo. Pues hasta ese le vamos pisando la cola, hasta ese le seguimos, hasta esos años le seguimos, de que le seguimos demostrando que lo alteraron, lo tergiversaron, lo camuflearon. Eso lo estoy demostrando. 4001, 34 para ellos, 70 para ellos, 4037 para Dios aquí abajo. Pero en este trecho de aquí, en el año 300, Roma se inventó el dogma de rezar a los muertos y la señal de la cruz. ¿Saben cuándo inventó Roma eso? En el año 300 después de Cristo. Roma va perdido, pero los hombres de Dios y el tiempo de Dios no va perdido. Porque cuando él va por el año 300 de su nueva forma de contar y de contarle el tiempo a la gente, él va por el año 300. Pero el pueblo de Dios no ha perdido la pista, ni la fe, ni la palabra, mas somos los hijos de Adán. No podemos perder el tiempo, ni podemos perder la pista del Dios que nos creó, jamás ni nunca. Cuando ellos dicen que están en el año 300, en el tiempo de Dios es el año 4264. ¡Wow, hermano! ¿Y cómo hace usted para calcular que va por ese año exactamente? Pues es muy sencillo. Ya sabemos que el Mesías murió en el 4000 y arrancó la era del 4001, los años del 4001. Ya sabemos que Roma arrancó con el año 34, falso de toda falsedad, pero ellos dicen que es el año 34. Dios dice que es el 4001. Dios no dijo, cuando cuando les nazca el Mesías, el hijo que les voy a mandar, me cambian el tiempo, me le ponen otro tiempo, el calendario. Dios no dijo eso lo dijo Roma.
Pero Roma sale sobrando en estos misterios. Entonces allá dicen ellos en el año 300 hicieron tal cosa. Roma creía que nadie le iba a seguir los pasos, pero este ministerio le sigue los pasos de hace rato. Y otros hombres le siguieron el paso a Roma antes que nosotros. Y les aseguro que ustedes también les van a seguir los pasos ahora que saben estas verdades. Bueno, es muy sencillo saber que es el año 4764. Traemos el orden de Dios, aquí viene 4000 acá, luego los bajamos por abajo y traemos el 4001. Pero ya aquí en el 300 tenemos un problema, que es que el tiempo de ellos ya lleva el tiempo adelantado y muy adelantado. ¿Cuánto? Te lo voy a mostrar. Figúrense que cuando Roma está en el 300, que dicen ellos que era el 300 después de Cristo, ellos se le han adelantado al tiempo de Dios 1335 días. ¿Y cómo sé eso yo? Es muy sencillo. Ellos dicen 300 después de Cristo, pero los 300 usted le resta los 33 años de la vida del Mesías. ¿Y por qué restárselo? Bueno, porque todavía cuando el Mesías, los 33 años del Mesías para llegar al 4000, siguen siendo años del calendario de Dios. En eso no hay por qué sumarlo. Cuando se cumple el 4000, el Mesías cumplió 33 años de su vida y murió a los 33 y ese 33 era el año 4000. Eso hay que restarlo porque de ahí para atrás no estaba instalado el calendario solar. Pero el calendario solar lo instalan de la muerte del Mesías para acá, es que instalan el calendario solar. Y también deben de saber todos los teólogos del mundo, por eso se le habla a todos los pueblos del mundo en este ministerio, deben saber que la famosa gracia que tanto se habla por todos lados, la gracia de Jesucristo, el Nuevo Testamento, arrancó con la muerte del Mesías, porque la muerte del Mesías, para que el testador, para que el testamento funcione, para que el testamento arranque, tiene que morir el Mesías. Mientras el Mesías no moría, el testamento no arrancaba. El testamento arrancó con la muerte del testador. Entonces, exactamente en el año 4000, arranca la gracia. Si la gracia no arrancara en esa fecha, este plan en tiempo real es basura porque no cuadraría. Y tiene que cuadrar la gracia del Señor porque es profecía bíblica por todos lados. O sea, 6 días o a los 2 días rescataré a mi pueblo. Que está diciendo, o sea, que la gracia equivale a 2000 años. Que no se han cumplido, señores. Para que la gracia culmine, se termine, faltan 37 años. En otras palabras, para que la gracia termine, necesita pasar desde el año 4000 con la muerte del Mesías hasta el 2060 del calendario romano, porque hasta entonces será el 2000 de Dios. O sea que los 2 días del Señor terminan cuando Roma llega al 2060, hasta entonces terminan los 2000 años de gracia. ¿Cómo la ven, señores? ¿Sabe lo que hizo Roma? Le aumentó al tiempo de Dios 60 años. Pero vamos a volver ahora al año 300 de ellos. A los 300 años se le restan 33 años y esto le va a dar 267 años. Pero estos 267 años, poniendo el solar, ellos han aumentado 5 días por año. Y en esos años los romanos se adelantan 1335 días. Eso usted lo divide por 365 días que tiene el año romano y le va a dar 3.65. Usted se olvida de los decimales 65. Usted va a tomar en cuenta el entero. Hermano, ¿y por qué los decimales no? Porque los decimales van sumando para el tiempo que sigue.
Usted solo suma los enteros. Y entonces a los 267, que ya los tiene usted sacado, usted resta 3 años. ¿Sabe a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 264 años. Ponga cuidado, mire cuánto restamos a los 300 años. Y le va a dar exactamente en el tiempo de Dios, le va a dar 4264 años. Eso es lo que le da este cálculo que yo se lo acabo de explicar verbalmente. Repito verbalmente. Voy a repetir. A 300 años le restas 33 de la vida del Mesías. Porque la vida del Mesías, esa vida que vivió, está atrás del 4000. Ellos instalan el calendario solar cuando muere el Mesías del 4000 para acá, instalan el calendario solar. Y un solo tajo, cuando instalan el solar, ellos dicen es el año 34. O sea, de entrada nos meten un gol de 33 años. O sea, toda la vida del Mesías la toman en cuenta como el año 0 o el año 1, y dicen ellos, en el 4001, el año 34, dicen. Así de sencillo, es el año 34, y el 4001. Estas son las patrañas y las marañadas que hizo Roma con el tiempo de Dios. Mientras usted no sepa esto, mientras usted no desenmarañe lo que Roma hizo, jamás ni nunca va a poder conocer los tiempos finales. Sí se conoce algo de los tiempos finales, pero al tanteo, a ciega. Pero no como se lo voy a mostrar y se lo voy a decir yo, porque conocemos el tiempo de Dios. Hermano, pero es que te habla con mucha seguridad. Pues claro, porque conozco el tiempo de Dios, por eso hablo con seguridad. Le voy a decir una, pues, una sencilla, una de las que tiene incómodo y a nadie han podido contestar. ¿Cuándo es la semana 70? ¿Cuándo va a empezar? Dicen los mesiánicos que empezó, ya vamos a la mitad. Dicen otros ministros que estamos por entrar a la semana 70. Y por ahí andamos ahorita, a la semana 70 y que ya viene, si no, ya viene, pronto empieza. Mentira, falso de toda falsedad. Hermanitos lindos, según el tiempo de Dios, para que la semana 70 aparezca aquí en el planeta Tierra, va a ser en el 2053. Se puede imaginar cuánto falta para la semana 70 todavía, pero no se aflija que para la iglesia del Señor no tiene que esperar tanto tiempo, porque la semana 70 es para que Dios confirme el pacto con el remanente de Israel. Otra cosa, mis hermanos, nosotros no somos, la iglesia gloriosa, no somos el remanente de Israel. Nosotros no somos ningún remanente, nosotros somos la iglesia gloriosa, nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros no somos un remanente. El remanente se le llama al pueblo de Israel, que Dios de alguna manera va a cumplir la promesa con ellos en la semana 70. Está profetizado. Que alguien no lo quiera aceptar, esa es otra cosa. Pero nunca van a dar con la semana 70 si no conocen el tiempo de Dios. Es por eso que les estamos enseñando el plan de Dios en tiempo real, para que vean que no es tan fácil hablar de la profecía, porque las escuelas teológicas que las gobierna Roma ha hecho desastre con la teología bíblica. Y grandes hermanos muy estudiados, muy preparados, doctores en divinidad, escatólogos de grandes universidades, ¿cómo quiere que se los diga? Son unas eminentes hombres, personas estudiadísimos en arameo, en hebreo. Pregúntele a uno de ellos, ¿cuándo nació el Mesías? No sabe, no lo sabe. Óigame, y si no estudia, no lo sabrá. Va a venir Cristo y no lo va a saber. Mucho menos la semana 70, ¿cuándo es? Pero este plan, si lo estudian, y ustedes lo investigan y lo esculcan y lo van a leer en la escritura y lo buscan,
Les va a abrir el entendimiento como cuando la tele se enciende, ¡fuf! Se abre aquel programa. Así es el plan de Dios en tiempo real. 300 años menos 33 les va a dar 267 años. Esos 267 años aumentaron 5 días por año. ¿Saben cuánto aumentó cuando dijeron era el año 300 después de Cristo? Aumentó 1335 días. Eso dividido en 365 días que tiene el año romano, le va a dar un numerito, le va a dar 365. Se olvide de los decimales y agarra el entero. Y a los 267 le resta esos 3. Eso le va a dar 264 años. Equivalente al 4264. Se fijan que no es difícil averiguar qué año era cuando ellos dicen el año 300. Este es el plan de Dios en su tiempo real. ¿Qué dijo Roma? Que porque no cuentan todo lo que estaba pasando en todos esos años oscuros, 1500 años, 1400 años, ¿qué dijo Roma? Que no nos íbamos a dar cuenta qué año íbamos, qué año era. Claro que no íbamos a dar cuenta. Solo dicen 300 años después de Cristo, 200 años después de Cristo. Que los padres de la Iglesia Católica, porque no eran padres de la Iglesia del Señor, los padres de la Iglesia Católica. ¿Y por qué hablo de esta manera? Como que le falta el respeto a los padres de la iglesia. Es sencillo. ¿Por qué los padres de la iglesia, si eran los padres de la iglesia, Atanasio, Irineo, eh, San Agustín de Hipona? ¿Por qué si eran los padres de la iglesia? ¿Por qué nunca le dijeron a la iglesia cuándo nació el famoso Mesías? No. Estaban en contubernio con Roma, estaban en contubernio en mantener escondido lo que hoy ustedes se están dando cuenta. Pero eran los padres de la iglesia. Así lo respetan a ellos, los padres de la iglesia. ¿Cómo la ven? Cuando vamos, cuando ellos dijeron año 300, Dios venía con el año, Dios tenía en ese tiempo el año 4264. Luego sigue el tiempo, porque estamos hablando del tiempo y de los eventos, ¿verdad? En el año 500, Roma inventaron que los sacerdotes católicos inventaron el hábito en la ropa con que se visten, ¿verdad? El traje que ellos usan. Eso fue inventado en el año 500. Bueno, ¿qué año era cuando los sacerdotes inventaron el hábito de ellos? Era el año 1400, era el año 4461. Aquí lo tienen, ¿eh? Véanlo ahí. Roma decía que era el 500, pero Dios decía que era el 4461. Luego Roma se inventa el dogma de las procesiones en el año 535. El año del tiempo de Dios era el 4496. Luego Roma inició con el invento del servicio en latín. Eso fue en el año 600 después de Cristo. ¿Sabe qué año era? Era el año 4560. ¿Qué dijo Roma? Que a todos los iba a engañar, que a todos los iba a tener con una venda en los ojos. Luego, mis estimados oyentes, en el 609, el dogma de la adoración amarilla lo inventaron en el año 609 antes de Cristo. ¿Sabe qué año era? Era el año 4569. Aquí hubo un gran evento que no se puso aquí en ese plan, no lo pusimos en este diagrama. Como ustedes sabrán, 610, 615, 620, los musulmanes
tomaron Jerusalén. Tomaron Jerusalén en esa fecha, es una fecha muy, muy significativa en la historia. Pusimos el 609 el nacimiento del dogma de la oración amarilla. Pero luego Roma, luego en el año 800 existió lo que se llama la refundación del Imperio Romano. Para su conocimiento, en el año 800 Roma se volvió a recuperar. Hacía unos años, hacía unos siglos atrás, Roma estaba casi derrumbada. A Roma la tenían contra las cuerdas. Roma estaba atrapada. Pero recuerden que había sido profetizado que en realidad Cristo volvería cuando Cristo volviera, el imperio que iba a estar gobernando el mundo iba a estar el mismo imperio romano. Estuvo en alitas de cucaracha, pero Roma en el año 800 volvió a cobrar fuerza, se salvó, recuperó tierras y agarró el mando. Y se puso al frente con las naciones a gobernar el mundo. En el año 800. Isaac Newton no sabía esto que les estoy platicando, porque en los días de Newton todavía andaba un escrito donde se profetizaba que Roma iba a ser refundada en el 800, en el año 800, de Roma, del tiempo romano. Incluso Isaac Newton es donde se basa, agarra ese escrito de la refundación de Roma y dice él, 800 años del Imperio Romano, la refundación del Imperio Romano, más los 1260 días que la Biblia habla en Daniel. Y dijo él, esto equivale a 1260 años, más los 800 de la refundación de Roma. Dijo él, Jesucristo, su segunda venida va a ser en el 2060. De ahí lo agarró Isaac Newton, de esa forma fue que lo sacó. Nosotros lo supimos, pero no por Isaac Newton. Nosotros lo supimos porque el Espíritu Santo nos enseñó de otra forma. Pero a Isaac Newton así lo dijo. Somos los 1260 años más los 800 años de la fundación de Roma y dijo Jesucristo en su segunda venida en el 2060. Yo no lo aprendí así. Yo me sorprendí, me asusté cuando vi que Isaac Newton había dicho eso. Eso lo dijo hace 300 y pico de años. ¿Cómo la ven? Ministerio de Tesoro es más reciente. Nosotros lo sabemos por otra fuente. Le estoy enseñando aquí un poquito cómo lo sabemos nosotros. Nosotros lo sabemos porque al 2000 de Dios, Roma le aumentó 60 años. Y entonces, cuando es la segunda venida, a los 2 días del Señor, al aumentarle 60 años, entonces en el 2060, para ellos es la venida del Señor. Falso de toda falsedad. Es en el 2000 de Dios. Lo que pasa es que ellos recompusieron el calendario. El hecho que Isaac Newton haya hecho esos números no significa que el 2060 sea el tiempo correcto de Dios. Lo que pasa es que los hombres pueden tergiversar el calendario, pero el tiempo real, ese no lo puede cambiar nadie. Hoy es hoy, mañana será mañana. Pero nadie puede falsificar eso. No, no vayan a creer si Roma es astuta e inteligente. Aunque sea para lo malo, pero es inteligente. Aunque sea para atrás, pero es inteligente. No nos lleva en el saco a toda la humanidad.
En ese año 800 es la gran historia de una famosa carta que mandó el apóstol Pedro en letras de oro a Pepín, rey de los francos. Y pidió Pedro, del cielo mandó. Es una carta, es de historia. Esa es una historia de Roma. Le llevan la carta a Pepín, el rey de los francos, para que Pepín levantara su ejército y defendiera a la ciudad de Roma, para que defendiera Roma de los musulmanes, de los islámicos, del mundo musulmán, que en aquellos tiempos eran grandes conquistadores. Y Pepín le salva a Roma. Y cuando la salva, porque cuando Roma se refundó, Roma no es que se refundó por arte de magia, es porque ella fue astuta y logró convencer al occidente, a los países que lo podían apoyar para ganar guerras y montarse de vuelta en el poder. Y eso fue lo que logró. Ocuparon la ayuda. Imagínense que falsificaron cartas del apóstol Pedro allá en el cielo. Desde allá vinieron del cielo las cartas de Pedro para Pepín. Y así convencieron a Carlos Magno. Así lo convencieron también. De que él era el garante de toda la herencia de Constantino. Y ahí es donde nace de nuevo el sacro oficio romano. En el año 800 es que suceden todas estas cositas que le estoy medio contando, sí, un poquito. En el año 800, en la refundación de Roma. Ese año era un año importantísimo. Pero Roma va con 800 años. ¿Sabe qué año era en el tiempo de Dios? Era el año 4757. Voy a ver si lo hay. Vean cómo van los números hasta el año 800 de la refundación de Roma en el tiempo de Dios 4757. Cuando usted llega al año 800, resta 33 años del Mesías y le va a dar igual al año 767. A ese 767 usted lo multiplica por 5, porque son 5 días por año que se iba adelantando Roma. Entonces, cuando multiplica por 5 es igual a 3.835 días que se le había estirado el tiempo a Roma. Eso dividido en 365 días romanos le va a dar igual a 10.50, o sea, 10 años y medio. Pero usted no ocupe los decimales, usted va a ocupar solo el entero. ¿Y por qué no el 50? Bueno, porque ese tiempo se le agrega al tiempo que sigue. Por eso usted no lo toma en cuenta. Y resulta que agarra el 10 del entero, ¿verdad? Y se lo resta a los 767 y le va a dar igual a 757 años. O sea que en el 4757 Roma fue refundada. Ahí lo tienen. Aquí lo tienen, hermanitos. Aquí, mira, ahí está. En el tiempo de Dios. No está el cuento que fue en el año 800. No, es en el 800 de Roma. En la invención de ellos. Pero en el año de Dios fue en el 4757. Así es que mi hermanito, hasta aquí llegamos con la línea de tiempo que llevamos, porque falta mucha carne que comer del plan de Dios y es su tiempo real todavía. Quedando así explicado dónde están los 1680 años, están desde Abraham hasta la muerte del Mesías. Hasta ahí están 1680 años, según Mateo 1:17. 42 generaciones pasaron. Luego aquí desenredamos un poquito el trompo y aquí está el gran enredo, en esta parte de aquí está el gran enredo que hizo Roma para darnos a tocar con el dedo, para
enredarnos. Pero no fue posible. Sí, enredó a un montón de humanidad, pero la humanidad ha venido despertando, ha venido abriendo los ojos. Aquí les mostraba el tiempo de Dios va en la línea de abajo. Otra cosita que pienso mostrarles es que desde el año 4001 para acá, ven estas letritas, dicen principio de dolores con un valor de 1960 años. Déjenme decirle que mientras la teología romana humana dice que todavía estamos en principio de dolores, está equivocada. Porque principios de dolores, mis hermanitos preciados, apreciados y amigos que nos oyen, principio de dolores es desde que murió el Mesías hasta que lleguemos al año 1960. ¿Y por qué, hermano, no más o menos? Bueno, porque tenemos que estar pendiente que el tiempo del fin consta de 40 años. Y 1960 más la generación María adúltera o la generación que Cristo profetizó, que es el tiempo del fin, 960 más 40, allí tienen los 2000 años, los 2 días de Dios. Por lo tanto, no estamos en principio de dolores, estamos en días de tribulación. Porque si hay algo que nos pegaron una enredada del siglo, Roma, yo no culpo a los escatólogos, ni a los teólogos, ni a los expertos en divinidad. Yo culpo a la teología romana, que es la salvaje, es la que engañó a la humanidad y la enredó. O sea, ustedes oyen decir de que la iglesia se va cuando vengan los 7 años de tribulación. Falso de toda falsedad, mis hermanitos, mis amigos. La tribulación, el tiempo del fin, consta de 40 años. Y son 40 años de tribulación. Cualquiera que cree que estamos en principio de dolores está enredado. Principios de dolores terminaron cuando pasaron 1960 años. Terminaron, eso eran principios de dolores, todo lo que se vivió en ese tiempo. Pero después de 1960 vino el tiempo del fin. Y no son 7 años de tribulación, son 40 años de tribulación. Son 40 años de palo lo que va a llevar la humanidad, que quede claro. Y yo se lo voy a demostrar. Porque hasta aquí no han podido demostrar a dónde está la semana 70 de Daniel. Asústense pues. Es increíble que por todos los medios se oye escuchar que estamos casi encima, o sea, casi los está salpicando la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que estamos cerca de la guerra de Gog y Magog? No, señores, estamos largos de la guerra de Gog y Magog. Estamos cerca de otras grandes señales que se han quedado callados. Unos porque no entienden, otros porque sí la saben, pero si lo dicen, les quitan todo. Entonces están callados. Pero se acuerda que en la posición pasada hablamos de Isaías 44, 7 y 8. Eso tiene que cumplirse. Hay que avisar lo que viene y lo que va a venir y sin miedo. Pero le enseñaron a la gente solamente 7 años de tribulación. Bueno, y esto que parece que 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y es falso de toda falsedad. La tribulación en la tierra va a ser de 40 años. Ya estamos en ella. Arrancamos en el 2021 con la tribulación a nivel global. Esto no es principio de dolores. Principio de dolores terminó en 2020. Estoy hablándoles conforme al plan de Dios en tiempo real. Y se los vamos, ahí cuando vayamos caminando más para adelante, ahí lo vamos a ir viendo. Ahí lo vamos a ir viendo. Porque al final tiene que terminar perfecto el plan de Dios con su tiempo real. Así es que, mis hermanos, les he explicado un poquitico, les he hablado de algunos temitas, pero estos temitas están vinculados
que Roma va por 800 años y el Señor va por 4757 años. Sigan investigando, sigan estudiando, que el Señor me les bendiga y con ayuda de mi Señor vamos a seguir haciendo estas conferencias hasta que terminemos el plan. Hasta que terminemos el plan de Dios en su tiempo real, lo culminemos. Hasta entonces vamos a pasar a otros temas. Por el momento tenemos que terminar las conferencias del plan de Dios en su tiempo real. El Señor me lo bendiga, hermano. Muchas gracias.